que hace el pueblo de Israel y cómo el Señor llega a hacer un trabajo de convencer a aquellos que estaban en una condición terrible. Y les dice que no se ha cortado la mano para salvar. Es decir, que ese Dios que siempre los ha guardado, que siempre los ha guiado, no ha perdido la condición de salvar, no ha perdido el poder para levantar al hombre, pero que tampoco se ha agravado el oído para oír. Muchas personas en medio de las diferentes situaciones de vida, en medio de situaciones difíciles, creen que Dios se olvidó de ellos, que Dios no sabe de ellos, que Dios no conoce, que Dios no se olvidó de tener misericordia de ellos. Esto es realmente falso. Nuestro Dios siempre ha estado pendiente. Si hay alguien que le interese realmente la obra de sus manos, es el Dios creador, el Dios salvador. Entonces aquí hay dos cosas importantes. No se ha cortado la mano y no se ha agravado su oído para oír. Es decir, Él todavía tiene el poder para salvar y sus oídos están dispuestos a escuchar el clamor de su pueblo. Eso es importante para nosotros hoy, que estamos a veces en medio de ciertas tribulaciones, en ciertas dificultades. Pero en medio de todas esas dificultades y problemas, el Dios eterno está presente para ayudarnos, para liberarnos, para conducirnos por el sendero que es derecho. Él nos dará camino derecho para salir de las diferentes situaciones. Lo que dice el Señor y le decía al pueblo de Israel era algo muy interesante y era el problema que ellos tenían con el pecado. Pero vuestras iniquidades, óigame bien, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pueblo de Israel estaba confiado, él sabía que era el pueblo elegido, él tenía conocimiento de ese verdadero Dios y entendía que ese Dios los iba a guardar. Tenían una confianza falsa porque a pesar de que sí era el pueblo escogido y de que Dios tenía el poder, ellos creyeron que podían hacer lo que se les venía al corazón, hacer lo que se les daba la gana. No abandonaron el pecado, no dejaron la maldad, sino que empezaron a vivir en medio de la maldad. Por eso el Señor dice, ha habido una división, ha habido un problema severo en medio de vosotros y Dios. Esa división está porque vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de vosotros para no oír. Si hay algo que verdaderamente aleja a Dios del hombre, es el pecado. Pero no es porque Dios quiera, sino porque el hombre ha decidido tomar un camino diferente al de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar, Dios siempre está dispuesto a ayudar, pero es el hombre el que busca alejarse, el que busca retirar a Dios de sus vidas, retirar a Dios de su corazón, de su camino. Por eso el Señor dice, son vuestras iniquidades las que han hecho división, no es otra cosa. Y sabe, hay una cosa bien importante, es que nosotros debemos entender que nuestra iniquidad es la que nos estorba el caminar, el obrar, el llegar directamente a Dios. Y la justificación que hace el Señor de este asunto es que vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad cada uno con su lengua. Eso quería decir que aparte de las iniquidades que hacían, eran sus manos que estaban contaminadas de sangre, habían cometido homicidios, no les interesaba la vida de los demás. Los dedos llenos de iniquidad, los labios pronunciaban mentira y hablaba maldad la lengua. Qué triste, qué lamentable es sencillamente cuando el hombre decide poner todos sus sentidos al servicio del mal y del pecado. El hombre que decide por la mentira, que decide por la maldad, el hombre que decide por las cosas que no son de Dios, Dios esconde su rostro de él. Y luego dice algo muy interesante que es una de las situaciones que estaba ocurriendo y era muy grave.
que no hay quien clame por la justicia. Y un problema muy severo. El clamor por la justicia estaba totalmente ausente. Nadie no estaba dispuesto a hablar y pedirle a Dios que por favor interviniera, pero no interviniera para librarlos de un flagelo, sino para que interviniera para imponer la justicia que era de parte de Dios. La justicia que es de Dios. Gloria al Señor. Entonces muchas veces nos ocurre a nosotros, no imploramos, no clamamos por la justicia, sino por nuestras necesidades. Señor, tengo hambre. Señor, tengo sed. Señor, tengo problemas. Señor, estoy enfermo. Señor, 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 Señor. Y estamos muchas veces en esa forma de vivir, en esa forma de pensar. Sencillamente tratando de mitigar el impacto negativo de las consecuencias de nuestro mal proceder. Pero no estamos clamando por la justicia de Dios. Y lo que debe primar en la vida de los seres humanos es la justicia de Dios. El Señor dice, no hay quien clame por la justicia. Hay gente que clama, hay gente arrodillada y pidiendo, Señor, quita el virus, Señor, que pueda yo abrir el negocio, Señor, que yo pueda tener el dinero, Señor, que yo pueda concretar el negocio, Señor, que yo pueda hacer, Señor, Señor, Señor. Pero cuando las personas claman por eso y no claman por la justicia, tienen un problema severo. Porque lo más importante es la justicia, como dice la palabra del Señor, seguiréis la justicia de Dios. Y otra de las cosas es, no hay quien juzgue por la verdad. Recordemos que la verdad es Cristo. Y ese Cristo ha venido de tres maneras. Primero, la verdad presente, que es Él que se hizo carne, que se manifestó y mostró a través de de todo lo que Él hizo, porque no era un dramaturgo, no era un hacedor de milagros. Era el Dios eterno que venía a mostrarle a la humanidad lo que Él hacía y podía hacer con su gran poder y también la capacidad de poder salvar al hombre, levantarlo de la miseria. Entonces, claro, no había quien juzgara por la verdad porque la verdad realmente estaba siendo desconocida en ese momento. Confiaban en vanidad, como dice el texto, en vanidad, y hablaban vanidades. Es decir, las palabras que tenían no eran palabras cuerdas, no eran palabras sinceras, era solamente vanidad. ¿Y qué es vanidad? Vanidad es todo aquello que es efímero, que es pasajero, que es perentorio, que no está, que no se presenta como lo que debe permanecer, lo que es vano. La palabra vanidad viene de vano, de aquello que no es para la vida eterna, básicamente. Y lo otro que tiene ahí es que conciben maldades y dan a luz iniquidad. No hay ningún momento de aborto de la iniquidad. La concepción de la maldad, recordemos que hay un proceso para el pecado. Es la seducción, la atracción, la concepción y luego dar a luz. Pero cuando las personas desconocen ese proceso, inmediatamente van a tener una cantidad de cosas que no son. Inmediatamente se dejan concebir de la maldad. Se dejan ir acerca de aquello que no tiene ningún sentido seguir. Y dice también entonces la palabra del Señor, incuben huevos como de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Es decir, la obra en los cuales estaban metidos o inmersos eran obras que sencillamente no funcionaban, no servían para nada. Es triste, de verdad, la vida de aquellos que viven un trabajo vano, que trabajan vano, que tejen telas de araña. Es decir, como dice más abajo el texto, sus telas no sirven para vestir, ni sus obras serán cubiertas de sus ojos. Sus obras son iniquidad y obra de rapiña hay en sus manos. Es la característica de una sociedad que realmente está derrumbada, desmoronada en sus principios, que se ha dado a la tarea de vivir en una condición que no debe ser. Y esa condición de vida los está llevando a otras direcciones, a la rapiña,
a la iniquidad, a taparse y a vivir de cualquier forma y manera. Dice el texto entonces aquí, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. Eso quiere decir que ellos no conocieron el camino de Dios. Y ya lo dijo el Señor ahí en el capítulo 55 de Isaías, cuando Él dice, porque vuestros caminos no son mis caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Sencillamente se apresuraban a derramar sangre. Sus pies, sus manos, todo lo que hacía era solamente el quebranto, la desolación, la iniquidad, la maldad. Es una sociedad en la cual vivían una condición muy lamentable. Cuesta pensar que la sociedad de hoy tuviera una vida como la del antes, cuando hubo el diluvio. Cuesta pensar y saber o llegar a creer que la sociedad de hoy tenga esa connotación del tiempo pasado. Los pensamientos solamente de iniquidad, como dice el Señor, hablando de lo que estaba diciendo cuando el diluvio. Cuando se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre y quiso destruirlo. Entonces dice la palabra del Señor, la condición en la cual ellos estaban. No había camino de bondad, sino solamente de quebrantamiento. No conocieron el camino de paz, no hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, una cantidad de gente torcida, que aunque había conocido el camino de la justicia, habían empezado a transitar por un sendero muy distinto al que el Señor les había mostrado. Qué triste es, ¿verdad? Cuando el hombre se da a la tarea de vivir a su ancho, a su manera, a su estilo, a su forma, y ha ignorado a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Sencillamente, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Esta mañana estábamos hablando en la dominical acerca de cómo la inconformidad debe existir en el hombre de Dios. Inconformes en todos los sentidos. Y la única manera de conformarnos es teniendo sustento y abrigo, que debemos estar contentos con eso. Es decir, que no ansiar, que no caer en la tentación de la avaricia, de la idolatría, porque a eso se reduce la avaricia, lo dice el apóstol. Cada uno de nosotros debemos saber entonces si conocimos verdaderamente el camino de paz, si de verdad hay justicia en este caminar, si nuestras veredas son directas o son rectas delante de Dios, o de qué manera nosotros estamos viviendo, o cómo nosotros estamos haciendo. Cada cual es libre de tener un pensamiento, una forma de vivir, una forma de ser, pero también debe analizar cuidadosamente su propia vida. ¿Qué es lo que está haciendo de su vida? ¿En qué está caminando? ¿En qué está transitando? Como decíamos, realmente Jesús vino a darnos un camino de tránsito para que nosotros caminemos, nos deslicemos, andemos por ese camino maravilloso. Gloria al Señor. Entonces cada uno de nosotros sabemos esa verdad gloriosa y sublime. Gloria al Señor. Por eso ellos no conocieron, y cualquiera que fuere por el camino de ellos no conocería la paz. Hay cantidades de religiones, hay cantidades de iglesias, pero esa gente conoce el camino de la justicia, conoce el camino de paz. Mira lo interesante, camino de paz, camino de justicia. Qué interesante saber que el camino de la justicia, Cristo es justicia nuestra, que Él es la justicia nuestra. Y además de eso, que Él es el camino de la paz, y por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces dice el Señor, hablando de esto, por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Claro, si la persona no anda en el camino de la justicia, si la persona no anda en el camino de la paz, si las veredas que tiene son totalmente torcidas porque evaden la responsabilidad ante Dios,
¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Se está evadiendo la responsabilidad que el hombre tiene para con Dios. Están buscándole la justificación de todos sus actos, cosa que no se pueden justificar. Sencillamente podemos decir, somos pecadores y el único que nos puede justificar es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, por eso se alejó de ellos. En el momento en el cual se escribió este texto, estaba a punto de venir algo terrible sobre ellos. Y efectivamente, ellos dicen, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Ya nos recordamos de aquel Salmo 109 cuando dice, el Salmo 109 cuando dice, no quiso la bendición y ésta se alejó de ellos. Porque cuando la persona no quiere la bendición, ésta se aleja de él. Cuando la persona no quiere la verdad, entonces vendrá la mentira y se poseerá de cada uno de ellos. Le sigue diciendo la palabra del Señor, esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Mira la condición. Y déjeme decirle algo muy interesante, algo que va a ocurrir en el levantamiento de la iglesia es esto, porque hay muchas personas que saben del Señor, que saben que el Señor es justo, que saben que el Señor es paz, que saben que el Señor es la verdad, que saben que el Señor es la vida, que saben que el Señor ha establecido el camino de la paz para los hombres, para que entiendan que transitar por ese camino les conduce a la vida eterna, pero viven como si no existiera ese Dios. Son los ateos pragmáticos que más existen dentro de las comunidades religiosas. Aquellos que se han dado a la tarea de estudiar, de creer, de conocer muchas cosas, pero no de obedecer la voz de Dios. Por eso, aquí dice la palabra del Señor, de lo que ocurrirá también. Se alejará de ellos la justicia, no los alcanzará la rectitud, esperarán la luz y vendrán las tinieblas terribles, esperarán resplandor, pero los abrazará la hora más oscura que se cernirá sobre la humanidad. Esa hora más oscura está a punto de llegar. Y mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¿por qué ahora que tenemos la oportunidad y vemos cómo está el mundo, por qué no buscar el camino de paz? ¿Por qué no buscar el camino de la justicia? ¿Por qué no importarnos por la verdad? ¿Por qué no abandonar la iniquidad? ¿Por qué no dejar la destrucción y el quebrantamiento? Busquemos de verdad esto que la palabra del Señor nos está diciendo. Mira lo que está pasando en ellos. Eran ciegos porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no creyeran en la verdad, sino que se complacieran en la injusticia. Uno de los trabajos más terribles del adversario es cegar al hombre. Recuerden ustedes, Sansón, lo primero que cuando lo cogieron los adversarios fue quitarle los ojos, arrancarle los ojos. Eso hace el adversario con aquel que se vuelve atrás del camino de la verdad o aquel que resiste la verdad. El que resiste la verdad, decíamos esta mañana, tiene 3 problemas severos. Entre ellos es que es enceguecido. No le resplandece la luz del evangelio y el tercero, no pueden ver la gloria de Dios, ni son partícipes de esa gloria. Por eso ellos palpaban la pared como ciegos, andaban a tientas como sin ojos y tropezaban a mediodía como de noche. Tropezar a mediodía como de noche. Estaban en lugares ocultos como muertos. Claro, muertos en delitos y pecados, porque lo primero que el hombre debe arrancar de su vida es el pecado. De nada le sirve al hombre dejar de pecar. Hay mucha gente que ha dejado de pecar, pero no basta con dejar de pecar. Es necesario borrar el expediente negro de las acciones y de las maldades que tiene el hombre. Ese expediente negro que nos reclama a nosotros, como lo dice más adelante aquí la palabra del Señor. Gruñimos como osos nosotros, gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. ¿Sí ve?
¿De quién se va a alejar la salvación? De aquellos que resisten la verdad, de aquellos que siguen el camino de la destrucción, del quebranto, de aquellos que resisten la verdad, que no van por el camino de paz, que sus pies están dispuestos a andar en un sendero que no es el de Cristo Jesús. Ay, amigo, hermano, metamos de verdad nuestro empeño en seguir el camino que el Señor nos ha trazado. Y luego dice el texto del capítulo 12, que es al que yo quería llegar rápidamente para hacerles saber algo muy importante. Tienes un testigo terrible que lo persigue y cada día le va a reclamar. Ese testigo es un testigo miserable que no se va a quitar ni con la muerte. Dice el texto, porque nuestras rebeliones, oiga bien, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han sido testigos contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Siga el mundo, sigan sus congregaciones, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, haciendo almácigo de hombres, hombres que cargan sobre sus lomos un testigo miserable, sus pecados. Sus pecados son un testigo que no será posible evadir. El pecado siempre va a testiguar contra ti. El pecado siempre va a estar dispuesto a decir lo que tú has hecho. Primero te seduce, luego te atrae y luego te preña y luego das a luz. Y después del pecado dar a luz, llega la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente, nuestras rebeliones al multiplicarse delante de Dios, al que nuestros pecados estén con nosotros, sencillamente se vuelven un testigo. Y lo que pasaba con ellos, que lo atestigua y lo dice de manera profética el Isaías, es que con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Qué bendiciones reconocer, saber, entender que nuestro Dios cambió nuestro destino. Lo primero que hizo fue quitar nuestro pecado. Quitó nuestro pecado. Eso es lo que debe buscar el hombre. Lo primero que debe buscar el hombre no es la sanidad, no es que le vaya bien en los negocios, no es que pueda tener esto o aquello. Lo primero que tiene que hacer el hombre es ponerse en paz con Dios. Dios le está reclamando al hombre por su iniquidad, por su pecado. Entonces, las iglesias, en su gran mayoría, aquellas cantidades que hay, lo único que hacen es hablarle al hombre, deje de pecar. Y lo que han hecho es efectivamente dejar de pecar. Pero vuelvo a decirle, no basta dejar de pecar. Hay un testigo que es preciso callarle la boca. Ese testigo se llama el pecado. Si tú no quitas el pecado, no puedes hacer nada. Y dice la palabra del Señor ahí en el texto, porque con nosotros están nuestros pecados y conocemos nuestras iniquidades, o conocemos nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, el mentir en contra de Jehová, el apartarse de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, el concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Qué ocurrió? Astigaron a Dios. Cansaron a Dios, porque hay gente que cansa, que fastidia a Dios. Y dice el Señor, bueno, se pusieron a prevaricar, se pusieron a mentir contra Jehová. Y además, al hacer todo esto, se pusieron a hablar calumnia, a hacer rebelión y a concebir y a proferir palabras de mentira, cosa que detesta el Señor, pero lo han hecho. Y dice el Señor, entonces, ¿qué pasó con ellos? Se retiró el derecho. ¿Y la justicia qué hizo? La justicia no pudo
la justicia se puso de lejos, se puso aislada, se alejó realmente del sendero. El Señor es un caballero. Cuando tú le insistes de que no quieres saber de él, él te deja. Él dice, andaré y volveré a mi lugar. En su angustia me buscarán. Qué triste es vivir en la angustia. Qué triste es sufrir y padecer esa condición miserable. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas en contra de Dios, te rebelas, cuando concibes en tu corazón la mentira y sigues el sendero de la maldad, entonces lastimosamente viene el tropiezo. El derecho se retira, la justicia se pone de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. ¿Por qué tropezó en la plaza? ¿Por qué la verdad? En la plaza, en toda cabeza de camino, en toda principal plaza, hay una iglesia muy conocida en el mundo. En todos los lugares principales de las ciudades, en el centro, por lo general siempre va a estar donde va a tropezar la verdad. Y la verdad ha tropezado. Y la verdad, quiero decir, esa verdad que el Señor vino a traernos, no una palabra, no un evangelio. La verdad es Cristo. Él. Lo más importante de Jesús no eran sus palabras, lo más importante de Jesús no eran sus milagros. Lo más importante de Jesús era el mismo Jesús. Por eso el que es la verdad tropezó en la plaza y por ello la equidad no podrá llegar. Si tú eres una de las personas que detesta o que desconoce o que resiste la verdad que es cristocéntrica o que es Cristo la verdad, entonces te va a ocurrir algo algo muy desastroso y terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. ¿Sabe? Ya hemos hablado alguna vez de cómo las prisiones teológicas están a flor de piel. Hay por todos lados esas prisiones teológicas, lugares, recintos donde almacigan las almas, donde parecen cambullones que van metiendo las almas de una y de otra manera, van llegando y las van almacenando y la gente, bueno, se siente cómoda, le gusta porque hay aire acondicionado, porque tiene las sillas reclinadoras, porque parece un teatro, o porque tal vez es un teatro, pero no están interesados en escudriñar si es la verdad o qué clase de verdad es la que tienen esas personas. Por eso el Señor dice que la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en una prisión. Que el Señor libre a nuestros familiares que están en prisiones teológicas, porque son prisiones teológicas. Están allí prisioneros de una esperanza que les ha prometido, a la cual el Señor le dice, volveos a la esperanza, oh prisioneros, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Cómo es volverse a la justicia? ¿Cómo es volverse a la verdad? Es retomar el rumbo, es reconocer a Jesús como el verdadero y único Dios, el que ha hecho la obra maravillosa. Y lo más tremendo es que el Señor mira y dice, no hay hombre o no hubo hombre, no había hombre que se interpusiese y lo salvó, lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. No fue otro, sino él mismo, que hizo un trabajo glorioso. Vino a redimir al hombre. Por eso dice que se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza y tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Quién? El Dios eterno, que decidió venir a salvar al hombre
a levantarlo de la condición miserable en la cual se encontraba, como para vindicación, como para retribuir a sus enemigos y dar el pago a los adversarios. Dará el pago a todos los de la costa, gloria al Señor. Qué interesante es que usted entienda que nuestro Dios está presente, está vigente, que Él no se le ha cortado la mano para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Que realmente ese Dios maravilloso lo que ha querido es levantar al hombre, darle una nueva oportunidad de vida. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, tenemos un Dios que no es mocho, que no está inválido, que no se ha cortado, que no es que se le haya cortado la mano ni el brazo para salvar. Él sigue siendo el Salvador. Adorémosle, exaltémosle, reconozcámosle con el corazón, sepamos y entendamos que ese Dios lo que quiere es nuestro bien. Vivamos por Él y para Él. Seamos sensatos y sabios para glorificarle tarde, día y noche. Vamos a dejar aquí, hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios por la